¿Está, Fede? ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Bueno, bueno, bienvenidos a todos, bienvenida Javi, al seminario de hoy. Hoy nos va a hablar Andrea Reutemann de El fruto y la semilla en Ciperácea. Así que, bueno, te escuchamos, Andrea. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Aldi, por la presentación. En el seminario de hoy voy a hablarles de la diversidad estructural de los frutos y de las semillas en las ciperáceas, un trabajo que realizamos junto al doctor Posner y al doctor San Martín en el Laboratorio de Anatomía Vegetal del Instituto de Rin, ¿sí? Bien. A modo de introducción, las ciperáceas ocupan el tercer puesto en el ranking de las familias de mayor número de especies en las monocotiledóneas, luego de las orquídeas y de las gramíneas, ¿sí? Son cosmopolitas y habitan una amplia variedad de ambientes. ¿Sí? Presentan importancia ecológica, ya que muchos de sus representantes constituyen importantes componentes en los humedales naturales del mundo, y ahí realizan diversos servicios ecosistémicos como constituir el hábitat de muchos organismos, intervenir en la purificación del agua, la fijación de los suelos, entre otros muchos de estos servicios. Bien. También tienen importancia económica, pero es limitada, ¿sí? Es más importante la importancia ecológica, ¿sí? Pero muchas especies son utilizadas como en la horticultura, ¿sí? Como ornamentales, en el paisajismo. Algunas son importantes para realizar artesanías, en la construcción de techos, de balsas, y lo más importante respecto a la importancia económica es su papel negativo como malezas de los cultivos, donde, por ejemplo, Cyperus rotundus es una de las malezas más importantes del mundo, ¿sí? Bien, constituye un clado dentro del orden, del orden Poales, ¿sí? Y se encuentra estrechamente relacionada con las fungáceas y con las turmiáceas. Las últimas filogenias moleculares dividen a esta familia en dos subfamilias. La subfamilia Mapanoidea, ¿sí? que incluye a hierbas como de hojas anchas, principalmente del sotobosque de las selvas tropicales, y a la subfamilia Cyperoidea, que incluye a la mayoría de las especies y es mucho más diversa en cuanto a morfología y a ecología. ¿Sí? Bien, a pesar de la importancia que tiene esta familia, no se conoce en detalle, o sea, se conoce muy superficialmente la estructura interna de los frutos y de las semillas. Nosotros consideramos que una de las razones por la que podría ocurrir esto es la dificultad metodológica que implica con estos frutitos y estas semillas que son muy pequeñas y muy duras, ¿sí? Bueno, el fruto básicamente las ciperáceas es uniseminado, indehiscente, y la cubierta seminal está separada del pericarpo, no está fusionada al pericarpo. Suelen ser frutos secos, ¿sí? Excepto en las mapanoideas, donde se pueden encontrar algunos frutos drupáceos. Bien. Los dije, y estos frutos se pueden dispersar de manera solitaria, ¿sí? O sea, sin ninguna estructura anexa, o pueden dispersarse con restos, digamos, de la flor o de la inflorescencia. Por ejemplo, se pueden dispersar con estirobase, o que en algunos géneros se lo conoce como rostro, ¿sí? En Rhiphospora, en Bulbostyris básicamente como estirobase. Pueden presentar también un perianto de cerdas, ¿sí? Cerdas hipóginas se llaman muchas veces, filamentos de los estambres persistentes, glumas, ¿sí? Y partes de espiguillas, prófilo o algunas que otra estructura más asociada. Bien. Los trabajos que estudian el fruto en estas familias se centran fundamentalmente
en estudiar la micromorfología de la superficie, ¿sí? Porque estos trabajos, o sea, en realidad la micromorfología de la superficie es muy importante como, o sea, tiene mucho valor taxonómico a nivel infragenérico. Respecto a las semillas, los principales trabajos estudian básicamente la morfología del embrión maduro, ¿sí? Con estudios de, en realidad, microscopía estereoscópica, básicamente. Se ven distintas formas de embriones, en realidad se han establecido hace mucho tiempo distintos morfotipos de embriones que varían en, bueno, en la forma, el grado de diferenciación en la semilla madura, y en la posición de la radícula y de la plúmula, básicamente. Esas son las principales diferencias. Bien, la semilla en las ciperáceas es endospermada, ¿sí? Y ese endosperma es descrito en la bibliografía vagamente como carnoso, harinoso, olioso, ¿sí? Pero no existen registros de test histoquímicos, imágenes que documenten la densidad y la distribución de esas sustancias en el endosperma de esta familia, ¿sí? Y por otra parte, muchos estudios hablan de que el endosperma presenta una región que es diferente en la parte periférica respecto a la zona central en cuanto a la morfología de las células y al contenido celular, ¿sí? Pero tampoco hay grandes descripciones sobre esta capa, digamos, periférica. Y respecto al tegumento seminal, simplemente se habla de que es una capa fina formada por dos estratos celulares, un endotegmen y una exotesta, ¿sí? Bien, entonces, dada la necesidad que observamos de estudiar, o sea, que no hay estudios de este tipo en los frutos y en las semillas, o sea, de la estructura interna de los frutos y de las semillas, es que nosotros hicimos una selección de especies de diferentes tribus, ¿sí? Y también tuvimos el cuidado de seleccionar especies de diferentes ambientes que presenten embriones de diferentes morfotipos y que presenten diásporas con variada conformación, o sea, en cuanto a la presencia o no de indubias, digamos, variadas. Bueno, para, además de describir la estructura interna de estos órganos, poder responder a la pregunta de si existen características internas, digamos, de los frutos o de las semillas que pueden relacionarse con la historia evolutiva de las especies, con los tipos de embriones, con la composición de las diásporas o con los hábitos. Bien, ahí no sé qué toqué. Bueno, para realizar este trabajo entonces hicimos viajes de colección en el interior del país y con esos viajes obtuvimos representantes para la subfamilia Ciperoideae, ¿sí? Ya que la subfamilia Mapanoideae no crece en Argentina, entonces realizamos viajes al herbario, ¿sí? O sea, coleccionamos unos frutitos en el herbario de algunos representantes de Mapanoideae. Entonces obtuvimos en general, en total, 29 especies que representaron a 19 géneros, a 13 tribus y a las dos subfamilias, ¿sí? De las ciperáceas. Los materiales los procesamos utilizando técnicas histológicas clásicas, con algunos pretratamientos que incluyeron el ablandamiento de tejidos, el retiro manual del pericarpo bajo la lupa de estos frutitos de 1 milímetro, y algunos procesamientos de hidratación para el material herbal. Para después describir la estructura, o sea, obviamente hicimos estas técnicas clásicas, hicimos cortes, obtuvimos secciones longitudinales de las semillas y transversales de los frutos, y para todas las secciones que obtuvimos utilizamos azul de toluidina para hacer la descripción de la estructura general y distintos colorantes para estudiar la histoquímica de las distintas partes de la semilla en particular. No estudiamos la histoquímica del fruto. Bien, entonces entre esos colorantes utilizamos PAS para polisacáridos totales, Lugol para almidón, azul de comasí para proteínas
Sudan Black para lípidos, Sudan Red para cutina y ceras, rojo de rutenio para pectinas y azul de alcian para mucilio. ¿Sí? Bueno, los resultados que obtuvimos mostraron que tanto en la subfamilia Ciperoideae como en la subfamilia Mapanoideae, el pericarpo presentó las 3 capas típicas bien reconocibles, ¿sí? De exocarpo, mesocarpo y endocarpo. El exocarpo y el endocarpo fueron unistratificados, mientras que el mesocarpo fue pluristratificado siempre y bueno, observamos en el exocarpo que las células presentaban algunas variaciones como la forma, el tamaño, el grosor de la cutícula, el contenido celular, ¿sí? Y respecto a las del endosperma, básicamente vimos que presentaban diferencias en el sentido de elongación en sección transversal, que podría ser alargado tangencialmente o radialmente en corte transversal, ¿no es cierto? Pero lo más destacado que vimos en realidad fue la diferencia entre algunas, en el mesocarpo en realidad, ¿sí? En el mesocarpo de la Ciperoideae con el mesocarpo de las Mapanoideae que estudiamos, que en realidad fueron Mapanoideae drupáceas, ¿sí? Entonces, vimos que esa consistencia drupácea está relacionada con la estructura del mesocarpo, es decir, vimos que el mesocarpo de la Ciperoideae siempre fue esclerenquimático y pudo variar en el número de capas que presentaba en la esclerenquima. Y el mesocarpo de las, no sé si estoy marcando, de las Mapanoideae fue mixto, ¿sí? Presentó una estructura, una zona de células esclerenquimáticas y una región externa, ¿sí? De células parenquimáticas con paredes celulares finas. Bien, cuando analizamos las semillas, vemos que en todas las especies se observaba un patrón estructural común para el tegumento seminal, ¿sí? Y histoquímico también. Respecto a ese patrón estructural que observamos, vimos que la semilla estaba formada por y 2 capas de tegmen, ¿sí? En esta imagen del centro se observa que la capa de testa es la exotesta, la que perdura, mientras que la y el tegmen está formado por el endotegmen y el exotegmen, ¿sí? Una cuestión que vimos también homogénea entre todas las especies es que este tegmen presentó diferencia en su estructura entre la región micropilar de la región micropilar. El tegmen presentó unas profundas vaginaciones e invaginaciones que fueron coincidentes y complementarias, y en la zona de calasal de la semilla, es decir, en contacto con el endosperma, ese tegmen presentó una lineal, o sea, como que no presentó sinuosidad, básicamente. En cuanto a la histoquímica de la cubierta seminal, observamos en todos los casos al test de paracutina y cera. Cuando miramos el embrión, en todos los casos, este presentó posición basal, es decir, micropilar, con una porción calasal, ¿sí? En contacto con el tegumento seminal, perdón, con el tejido de reserva, ¿sí? Que estaría como haciendo función, teniendo como una función austorial en este caso. Vimos en todas las especies que había algunas modificaciones en la forma, ¿sí? Y en el grado de diferenciación en la semilla, y lo principal que observamos es algo que ya estaba descrito en la literatura, que los embriones de las Ciperoideae tienen diferenciada la radícula y la plúmula, mientras que los embriones de las Mapanoideae solamente tienen diferenciada la radícula, ¿sí? Acá en estos embriones se puede ver, por ejemplo, en la imagen A, cómo hay una plúmula lateral y una radícula basal, en la B una plúmula basal y una radícula lateral, aquí hay 2 plúmulas semilaterales, ¿sí? Y en este caso está
perdón, hay plúmula y radículas semilaterales, y en este caso plúmula y radícula basal, ¿sí? Y acá este es el embrión de una mapanoidea menos diferencial. Bueno, cuando hicimos las histoquímicas, observamos que todos los, o sea, la mayor cantidad de compuestos se acumulaban en el escutelo, ¿sí?, del embrión, y presentaron proteínas, hidratos de carbono, lípidos, pectinas, mucoproteínas. En cuanto al tejido de reserva, ¿sí?, en realidad las reservas se encontraron en dos tejidos, ¿sí? Uno que es el endosperma, y otro que lo llamamos tejido de reserva periférico. Y observamos que ese endosperma, en realidad, que era el que ocupaba la mayor parte de la semilla, podía tener dos estructuras, ser homogéneo o ser heterogéneo. En el caso de ser homogéneo, presenta solamente células isodiamétricas, ¿sí?, como lo que se debería ver en la imagen C. No estaría viendo que se ven los límites celulares, por lo tanto, esto que intentaba mostrar una célula isodiamétrica, pero no se ve muy bien, perdón. Pero en este caso es un endosperma homogéneo, ¿sí? Se observa en algunos casos, en otras especies, en los que el endosperma era heterogéneo con células isodiamétricas centrales y después células alargadas radialmente en la porción más periférica, digamos, de la semilla. En este caso hablábamos entonces de endosperma heterogéneo. En cuanto al contenido celular de ese endosperma, en la mayoría, o sea, en realidad vimos que en todas las especies hubo concentraciones diferentes de distintos compuestos, pero lo que más se encontró, lo que básicamente se encontró fue almidón, algo de aceites, ¿sí?, algunos eran más aceitosos, muy poca cantidad de proteínas y algunos compuestos como esto amarillo que se ve acá, compuestos complejos cuya naturaleza química no pudimos determinar debido a que no fueron específicos con uno de los colorantes que utilizamos para los test. Tendríamos que seguir indagando acerca de esos compuestos. Bien. En cuanto al tejido de reserva periférica, vimos que este fue tenue, que rodeó al embrión y al endosperma como un todo, ¿sí?, y estaba en contacto con el tegumento seminal. Este tejido de reserva periférico puede ser, en las especies que analizamos, puede ser unistratificado a lo largo de toda su extensión, o puede ser pluriestratificado a lo largo de toda su extensión, y en ese caso hablamos de tejido de reserva periférico homogéneo, ¿sí? Y también pudimos establecer otro tipo de tejido de reserva periférico, el heterogéneo, ¿sí?, en el que variaban entre la región micropilar y calasal de la semilla en el número de estratos celulares y en la morfología de las células. Por ejemplo, acá en estas imágenes podemos ver, en este caso, en la zona calasal, o sea, en contacto con el endosperma, una porción del tejido de reserva periférico donde las células están alargadas tangencialmente y forman un solo estrato celular, ¿sí? Y la otra opción que ocurría es que podían ser más o menos isodiamétricas y formar uno o dos estratos celulares también en esa porción, no más de dos. En la región micropilar o basal de la semilla, ese tejido de reserva periférico podía estar, o sea, en realidad estaba más engrosado que en la región calasal, pudiendo lograrse ese engrosamiento por alargamiento radial de las células en esa posición, o por división periclinal de las células en esa posición, o por ambos procesos combinados, ¿sí? Bien. En cuanto a su contenido, el contenido que reservaba ese tejido de reserva periférico fue altamente proteico, ¿sí?, y presentó mucílagos, mucoproteínas, algo de lípidos y en muy pocos casos y en unas pocas especies algo de almidón también. Bueno, en base a todas esas características que les comenté, decidimos proponer algunos morfotipos para representar a las semillas, en este caso de las hiperáceas, para representar la diversidad que observamos, en el que se combinaban distintas características de histoquímicas y estructurales, ¿sí?
Bien, para mostrarle alguno de ellos en detalle, por ejemplo, estas tramas y estos colores representan distintas cosas, ¿sí? El tegumento seminal, obviamente, como dije, era común para todos, es común para todos los morfotipos, se observa con 3 capas. El embrión, por ejemplo, de este morfotipo, que es el morfotipo Cyperae, tiene plúmula basal y radícula lateral, tiene determinados compuestos químicos, por ejemplo, tiene contenidos lipídicos, algo de almidón, tiene proteínas, pectinas, mucoproteínas. Vemos que el endosperma en realidad es homogéneo. En estos casos el endosperma está marcado con una liñita y haría referencia a un endosperma heterogéneo. ¿Sí? También se marcó el contenido, por ejemplo, en este caso de alto contenido de almidón. Bueno, entre otras cuestiones que representan las tramas y los colores. Bien, vimos que estos morfotipos en general se relacionaron con clados particulares, o sea, excepto algunas excepciones, no fue tan lineal, pero hubo una tendencia a que se relacionen con clados determinados dentro de la filogenia de la familia, ¿sí? Y no pudimos establecer correlación entre estos morfotipos y el ambiente en el que crecían las especies ni en la estructura de las dianas. Bueno, para ir redondeando, básicamente en nuestro trabajo pudimos observar los puntos que les voy a destacar. Que la consistencia del el fruto en las hiperáceas está determinada por la estructura del pericarpo. ¿Sí? Parece estar determinada por la estructura del pericarpo. Entonces, en las especies que estudiamos que fueron drupáceas, vimos que el mesocarpo era mixto, ¿sí? Con una parte parenquimática y una parte esclerenquimática. Mientras que en las especies de frutos secos que estudiamos, ese mesocarpo era simplemente esclerenquimático. La cubierta seminal estuvo formada por 3 capas y no por 2, como hasta el momento había sido descrito en la bibliografía. ¿Sí? Y la composición y estructura, o sea, la composición química, la estructura fue regular, ¿sí? Con esas 2 porciones, una sinuosa y otra lineal, no sé cómo llamarla entera, en la porción calasal. Bueno, y de respuesta positiva a, o sea, a rutina y a ceres, ¿sí? Respecto al embrión, este presentó las variaciones que ya habían sido establecidas en la bibliografía respecto a la morfología, ¿sí? Pero la novedad es que nosotros mostramos a dónde se encuentran más o menos distribuidas las sustancias que almacenan y la densidad en la que se presentan. Vimos 2 tejidos de reserva, ¿sí? De posición característica y de estructura histoquímica propia, ¿sí? El tejido de reserva periférico y el endospermo. Bien, y observamos una alta diversidad de las semillas que estaría como relacionada, o pareciera estar relacionada con algunos clados de la familia más que con los ambientes o la estructura de las dianas. Algo que quiero resaltar como punto final es que el tejido de reserva periférico, bueno, fue definido y caracterizado por primera vez en este trabajo y por su estructura, estuvimos mirando que por su estructura, su posición periférica y su alto contenido proteico, nos recuerda bastante al endosperma leuronífero de las gramíneas, ¿sí? Bien, entonces, debido a eso es como que planteamos una posible función, o sea, sospechamos en realidad una posible función similar para ambas capas, ¿sí? Estamos estudiando actualmente este tejido y estamos teniendo los primeros indicios de que al menos en algunos casos, en algunas especies, parece tener origen nucelar, ¿sí? O sea, las especies que estamos estudiando en realidad porque tenemos que estudiar el desarrollo y bueno, y otros métodos que estamos empleando como citometría de flujo, ¿sí? Estamos viendo que parece tener origen nucelar, con lo cual sería como una especie de capa de aleurona perispérmica, ¿sí? Diferente en origen
y en dotación cromosómica a la capa de neurona de las gramíneas. ¿Sí? Bueno, pero eso será tema de un próximo seminario. Por ahora les quiero agradecer a todos por la presencia y obviamente a las personas y a las instituciones que hicieron posibles este trabajo y a los subsidios que no los detallé, pero estaban presentes. Bien.